Hola a todos, seguimos con la lectura del libro Vengo a sanar del padre Darío Betancourt. Capítulo 4. El perdón sana. Cuando alguien nos hiere y nos apegamos a esa herida, no podemos amar. Interponemos un muro entre esa persona y nosotros, y hasta cierto punto extendemos este muro para excluir también a los demás. Cuando herimos a alguien o hacemos algo que nos avergüenza, nos encerramos en nuestra culpa y entonces nos sentimos incapaces para decir lo siento, o demasiado paralizados por la aversión hacia nosotros mismos como para abrirnos hacia los demás. El perdón capacita para amar y crecer, tanto a quien lo otorga como a la persona que lo acepta. Nos reconcilia con los demás, cura el espíritu y en una gran mayoría de veces también el cuerpo. Me vino a pedir oración de sanación una señora que estaba invadida por la artritis. Para caminar necesitaba de la ayuda de muletas. Después de conversar con ella descubrí que tenía un odio a su nuera, casada con su único hijo, mientras que por otro lado tenía un gran amor por su único nieto. Después de hacer la oración de sanación interior y alabar a Dios por ese nieto tan precioso, la señora se dio cuenta que gracias a su nuera tenía un nieto tan lindo. Al final de unas horas de oración, la señora fue a su casa muy restablecida, llevando en sus manos sus propias muletas. Había perdonado y sanado. Inciso 1. ¿Qué es el perdón? Inciso A. El perdón es una decisión. Es algo independiente de sentir o no sentir. Me decido a perdonar aunque no sienta. Catherine Marshall, en su libro Algo Más, cuenta que ella y su marido tenían dificultades que parecían obstaculizar sus oraciones. Entonces decidieron tomar al pie de la letra las palabras de Jesús. Cuando ores, olvida todo lo que tengas contra los demás. Mateo 5:23. Todos los días escribían en un papel cualquier queja que tuvieran contra alguien, lo leían en voz alta y rompían el papel. Inciso B. Es una decisión de amar. Esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros y su ejemplo debe llevarnos a hacer lo mismo. Nosotros decidimos perdonar y aceptar su perdón, y cuando hacemos esto nos amamos a nosotros mismos y amamos al otro. Inciso C. Es una decisión de amar a la persona como es. Es perdonar la necesidad de un niño, la tardanza de un amigo. Se pueden estrechar las relaciones cuando aceptamos a los otros como son exactamente. Inciso D. Es una decisión de amar a la persona como es permanentemente. Es un estilo de vida. Es estar listo para perdonar a otro y a nosotros mismos. Así podremos afrontar injurias y equivocaciones del prójimo. Inciso E. El perdón es aceptar una disculpa. Es aceptar cortésmente el esfuerzo de reconciliación que una persona hace cuando ha herido profundamente o aunque haya sido leve. Inciso F. El perdón es mostrar misericordia. El perdón es mayor cuando existe una excusa para concederlo, pero es más maravilloso concederlo cuando hay ni excusa ni motivo. Es en estos casos cuando hay necesidad de perdón. Jesús no negó el pecado de la mujer que estaba para ser apedreada por haber cometido adulterio. Le mostró misericordia y le dijo, ve, no peques más. Número 2. ¿Qué no es perdón? Inciso A. El perdón no es un sentimiento. No se trata de perdonar porque lo siente el corazón. No es un acto emocional motivado por el afecto. En el perdón no trabaja tanto el corazón cuanto la voluntad y la razón. Inciso B. El perdón no se condiciona. No es perdón lo que con frecuencia se escucha. Yo perdono pero no olvido. O también, te perdono si me pides disculpas. Jesús contó la historia del hijo pródigo que se fue y derrochó su herencia viviendo libertinamente. Cuando regresó venía preparado para negociar con su padre. Se ofreció como un sirviente, pero el padre no lo dejó ni siquiera comenzar a hablar. Se apresuró para encontrarle, besarle, ordenar que le trajeran ropas y que además le prepararan una fiesta. No hubo términos para negociar el perdón. Esta es la historia de nuestro Padre que nos ama y nos perdona sin negociar condiciones. Nos acepta tal cual somos y de esta forma nos da el poder para cambiar. Esto es lo que nos pide que hagamos los unos por los otros.
Numeral 3. 3 perdones. ¿A quién debemos perdonar? Cuando un maestro de la ley le preguntó a Jesús qué debía hacer para conseguir la vida eterna, Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Lucas 10, 25 al 27. Podríamos decir que así como el mandamiento nos ordena a amar a Dios, al prójimo y a sí mismo, de la misma manera debemos también perdonar en esas 3 direcciones. Inciso A, perdonar a Dios. A veces se tiene resentimiento hacia Dios por algunas cosas como la muerte de un ser querido, una oración no contestada, dolencias y adversidades que parecen como envidia enviadas por Él, desgracias que pudieron ser evitadas, etc. De todas estas cosas que nos pueden producir un resentimiento, hay que perdonar para que no obstaculicen la sanación. Perdonar a Dios parece algo raro, pero existen personas con resentimiento hacia Dios, culpándolo de sus desgracias y dolencias. Job reconoce esta insensatez y pide perdón. Cita: hablé imprudentemente de cosas que no conocía, de cosas maravillosas superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia. Confrontar con Job 42, versículo 3 al 5. Inciso B. Perdonar al prójimo. La Escritura está llena de este asunto. Hombre que a hombre guarda odio, ¿cómo puedes esperar de Dios la curación? Eclesiástico 28:3. Un odio no solo es el mayor obstáculo para recibir sanación, sino que muchas veces es causa de enfermedades. ¿Cómo esperar la curación sin extirpar la raíz de la misma? El autor sagrado nos previene: no digas, voy a devolver el mal, tú confía en Dios y Él te salvará. Proverbios 20:22. Es decir, no tomes por tu cuenta la venganza, confía en tu causa al Señor y vence el mal haciendo el bien. Confrontar Romanos 12, 19, 21. Cita: todo cuanto pidan, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno. Marcos 11, 24, 25. Cita: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6, 12. En estos textos se nota claramente la necesidad de perdonar para ser sanados, escuchados y perdonados. Bastaría que solo rezáramos bien un Padre Nuestro para que acabaran las luchas y divisiones, viviendo la civilización del amor. Cita: si al presentar la ofrenda sobre el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Confrontar Mateo 5, 23 al 24. San Juan Crisóstomo dice que tal es la misericordia del Padre, que atiende más a nuestro provecho que al honor del culto. En esta cita hay algo muy interesante, y es que Dios exige que pida perdón quien primero se acuerda del problema. No dice que pida perdón el primero que haya ofendido. Si en los primeros textos se nos recalca nuestra responsabilidad de perdonar a quien nos había ofendido, en este pasaje se nos aclara que hemos de pedir perdón a quienes nosotros hemos ofendido. ¿Cuántas veces? Le dice Pedro: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dice Jesús. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 al 22. Perdonar 70 veces 7 significa perdonar siempre. La parábola del siervo que no quería perdonar a su prójimo es terrible, al describir las consecuencias del no perdonar. Confrontar Mateo 18, 23 al 25. Perdonar y os perdonará. Lucas 6:37. Algunos escrituristas traducen por absolver, que es un término más amplio aún que perdonar. Es disculpar todas las fallas ajenas, es no verlas. Cita: si alguno dice amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan 4:20. Es ser un hijo del diablo quien es padre de la mentira y mentiroso desde el principio. Juan 8:44. Otros textos que conviene consultar es Eclesiástico 10:6 y Proverbios 19:11.
Inciso C, tercer perdón, perdonarse a sí mismo. Así como es muy difícil amar si primero no se ama a sí mismo, de la misma manera es muy difícil perdonar si primero no se perdona a sí mismo. El siguiente testimonio muestra la importancia de perdonarse a sí mismo. Una vez tuve la debilidad de contestar duro y rudamente a mi madre, que se encontraba en una silla de ruedas, lo que produjo unas cuantas lágrimas. Por el momento no tuve valor para pedirle excusa y perdón. Solo lo hice a Dios por el sacramento. Cuando estaba moribunda le pedí perdón por aquella circunstancia y fui contestado con un apretón de manos. Sin embargo, un profundo complejo de culpa me invadía. Siempre, al consultar con una persona me dijo: tú le pediste perdón a Dios por el sacramento y Él te lo concedió. Le pediste perdón a tu madre y también ella te lo otorgó. Pero tú no te has perdonado a ti mismo. Hazlo y te sentirás mejor. Efectivamente, una vez que hice este acto de perdón y amor a mí mismo, desapareció el complejo de culpa. Número 4. Normas prácticas para perdonar. Inciso A. Declarar a todos inocentes. Mucha gente quiere perdonar y no puede. Es algo, aunque teniendo buena voluntad, no lo logra obtener. Pero Jesús crucificado nos da la clave para llevarlo a cabo. Jesús gritó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Creo que Jesús dio el secreto para perdonar fácilmente y por eso dijo: porque no saben lo que hacen. La mayoría de la gente que ofende no se da cuenta cuando lo hace. El maligno podrá poner la tentación de decir que quienes nos ofenden sí se dan cuenta, pero con fe respondemos que no se dan cuenta, y por tanto son inocentes y no podemos culparlos. Los declaramos inocentes. Muy probablemente si hubiéramos preguntado a todos los soldados que crucificaron a Jesús: ¿qué hacen ustedes?, nos hubieran respondido: ¿no ven? Estamos clavando y crucificando a este malhechor. Significa que en la práctica algunas veces parece que son conscientes de sus hechos, pero en realidad no lo son. Los soldados no se dieron cuenta de lo que hacían. San Pablo en su primera carta a los Corintios lo da a entender cuando dice: nosotros hablamos de una sabiduría escondida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. 2.8. Declarar inocentes a los que nos ofenden porque no saben lo que hacen no quiere decir objetivamente ellos no han hecho nada malo, sino que subjetivamente desde nuestro interior los declaramos inocentes por amor cristiano. Inciso B, o segunda norma: creer no tener adversarios. El hermano Roger, fundador de la comunidad ecuménica en Taizé, Francia, dice que una condición para lograr la reconciliación es librarnos del hábito de creer que siempre tenemos un oponente, o sea, alguien que no esté de acuerdo con nosotros, sea fundada o infundadamente. No perdamos tiempo y energías tratando de averiguar quién está en lo cierto o quién está equivocado. No hay que perder el tiempo en confrontaciones que no dejan ningún fruto. Acerquémonos no solo a las personas que son como nosotros, sino también hacia aquellas diferentes en opiniones y sentimientos. Inciso C, o tercera norma: aceptar no ser aceptados. Una de las cosas que hieren y es causa de grandes odios es el rechazo o la indiferencia. Todos, más o menos, hemos sido afectados en el área de la aceptación. Hay un principio sambientísimo que si lo practicamos en nuestra vida, nos ayudará a sanarnos de los rechazos recibidos, y dice: aceptar que no podemos ser aceptados por todos. Cuando aceptamos que no podemos ser aceptados por todos, tendremos mucha paz. El padre Ignacio Larrañaga insiste mucho en esta tercera norma, haciendo notar cómo Jesucristo en sus noches de oración oraba para sanarse de la no aceptación por parte de los fariseos, que a diario se oponían durante sus predicaciones. De no haberlo hecho, Jesús hubiera sido una persona altamente agresiva. Una persona nos cuenta: cuando acepté que no todos me aceptaban, recobré la paz que perdí cuando me di cuenta que no todos me aceptaban. 5. Pasos para el perdón. Todos tenemos dificultades con el perdón, sea para perdonar o para pedir perdón, para aceptarlo cuando nos lo ofrecen o hasta para perdonarnos a nosotros mismos. Ofrecemos aquí alguna ayuda para lograrlo. Primer paso, inciso A: reconocer la equivocación.
Así lo hizo el rey David: en tu presencia solo he pecado. Salmo 51, versículo 6. El sentimiento de culpa sin pedir perdón será más profundo y difícil de sobrellevar. B. Quiero perdonar. Tomar la decisión de perdonar aún no es perdonar, pero está en el camino. Haga algo, tome alguna medida, lo más pronto posible. Una carta, una palabra, un acto amable, un abrazo, una plegaria, etc. Inciso C. Piensa en la otra persona. A veces nos dañan sin querer o inevitablemente. Considere esa posibilidad y pregúntese: ¿qué presión estaba sufriendo esta persona o qué hubiese hecho yo en esas circunstancias? Inciso D. Perdón. ¿El perdón es total o no es perdón? Es un riesgo y los riesgos rara vez son fáciles. Sobreponerse al miedo de ser herido es el precio del amor. Inciso E. Sanación interior para curar heridas. Piense lo que sería que le perdonaran por el mayor daño que se haya hecho. Usted puede dar este regalo también. Inciso F. Si la persona no quiere ser perdonada, el perdón se puede conceder silenciosamente con el corazón, confiado en el misterio del poder de Dios. Una plegaria que lo una con su perdón puede tener un efecto mayor de lo que uno cree. Número 6. Perdonar para sanar. La inmensa mayoría de la humanidad vive en el pasado, sufriendo por lo que ya no existe, acordándose de las heridas que los demás ya han olvidado. Por ejemplo, en un matrimonio disuelto, uno de ellos puede sufrir con las heridas frescas, lleno de odio y sufrimiento, mientras que el otro vive indiferente a este sufrimiento, olvidando por completo del pasado y feliz con su presente. Hay que soltar el pasado como un carbón encendido en la mano. Hay que soltarlo porque nos quema. Transcribo a continuación la carta de fecha del 28 de mayo de 1984 a un joven de Formosa, Argentina. Reverendo Padre: soy una formoseña de 15 años. Su visita a nuestra provincia nos alegró muchísimo, no solo a mí, sino a toda mi familia. Voy a contarle la razón por la cual me atrevo a escribirle. Mi padre es un hombre muy frío, fuma y toma, nunca va a misa y habla muy mal de los sacerdotes. Siempre nos trata mal, en especial a mi madre. Yo estoy muy triste porque a causa de eso, ella se encuentra hospitalizada en un centro de salud en Buenos Aires. Le ruego que ore por ella. Tengo muchos hermanos y todos sufrimos mucho porque tenemos un padre y no nos muestra su amor. Al contrario, nos maltrata y cuando queremos hablarle, hasta da la vuelta a su cara para no escucharnos. El sábado él asistió a la reunión carismática en el estadio. Cuando regresó lo noté cambiado. Nos llamó a todos y nos contó todo lo que vio. Luego nos pidió perdón y hasta lloró. Yo me quedé asombrada. Nunca había visto llorar a mi padre. Es la primera vez en 15 años. Me he dado cuenta que mi papá tiene un corazón muy grande, como decía mi mamá. Hoy descubrí y sentí que mi papá nos quiere. Al descubrir todo esto, sentí la curiosidad de conocerlo a usted. El domingo fui al estadio y realmente Dios es maravilloso. ¡Qué bueno es Dios! Dios cambió a muchas personas, hasta yo misma me siento cambiada. Gracias, Padre, muchísimas gracias. Una hermana en Cristo. En esta carta vemos cómo gracias al perdón, esta jovencita ha podido sanar las heridas del pasado causadas por su padre. El padre pide perdón para no sufrir ni hacer sufrir. El obstáculo más grande para la curación es el rencor, que muchas veces provoca las enfermedades espirituales y físicas. Lo certifica el siguiente testimonio. Es una oración de curación que se realizó en la iglesia de Chinandega, Nicaragua. Se presentó un joven soldado con muletas por un problema en una de sus piernas. Al orar por él, advertimos que tenía mucho odio por el exgobernante de Nicaragua, el general Somoza. Se le sugirió ante todo perdonar a Somoza, como principio de una buena oración. El soldado se negó, pero después de un diálogo el muchacho dijo: voy a perdonar, porque me estoy dando cuenta de que yo creía que Somoza estaba equivocado, pero a lo mejor él diría que el equivocado era yo, así que me decido a perdonarlo. En ese momento, el joven soldado experimentó un calor en su pierna y la desaparición del dolor, pudiendo caminar sin dificultad y salir cargando sus propias muletas. Numeral 7.
¿realmente tenemos enemigos? En el Evangelio de San Lucas, Lucas 6, 27 y 28, se encuentran las normas dadas por Jesús para cuando realmente pueden existir un enemigo en la vida. Tengan amor por sus enemigos, hagan bien a los que les odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que les insultan. Hay que actuar así, porque de lo contrario no habría ninguna diferencia con los que no son cristianos. Por eso aclara en el verso 32, si ustedes aman solamente a los que les aman, ¿qué de bueno hacen? Porque hasta los malos hacen eso. Una forma fácil para comenzar una amistad con un enemigo es a través del diálogo. Pero teniendo en cuenta que hay que dar un primer paso, buscar a la persona, no espere a que el otro lo busque, no espere ni encontrarle por coincidencia, ni que él le busque. Aun cuando puede ocurrir, tome usted la iniciativa. Si actuamos de esta manera, ya no tendremos enemigo, no porque los hayamos eliminado, sino porque los hemos transformado en amigos. Oración de perdón. El padre Robert de Grandis compuso la siguiente oración para conseguir perdonar. Oramos. Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido en la vida. Sé que tú me darás la fuerza para perdonar. Te doy gracias porque tú me amas y deseas mi felicidad más que yo mismo. Señor, yo te perdono por todas las veces que pensé que tú enviabas la muerte a mi familia y la gente decía que era la voluntad de Dios. Si ha habido algún sentimiento subconsciente en mí, yo te perdono, Señor. Yo te perdono también por las dificultades, problemas económicos, castigos, ya que pensaba que tú los enviabas a mí y a mis familiares. Señor, es posible que de niño haya guardado estos resentimientos, pero ahora yo te perdono. Señor, me perdono a mí mismo, por mis pecados, por mis faltas y mis caídas, por todo lo que es verdaderamente malo en mí, por todo lo que pienso que es malo, me perdono a mí mismo. Me perdono por cualquier participación en espiritismo, brujería, horóscopo, consulta de divinos y búsqueda de suerte, por tomar tu nombre sin necesidad y por no adorarte como tú te mereces. Por haber herido a mis padres, por emborracharme, por drogarme, por mis pecados contra la pureza, por adulterio, por aborto, por robar, por mentir, por todo esto me perdono sinceramente. Gracias, Señor, por tu gracia en este momento. Yo perdono sinceramente a mi madre. Yo le perdono a todas las veces que ella me hirió, me causó resentimiento, que se enojó conmigo y todas las veces que ella prefirió a mis hermanos y a mis hermanas, en vez de a mí. Le perdono las veces que me dijo tonto, feo, estúpido, el peor de todos mis hijos, y porque dijo que le costé mucho dinero, por las veces que ella me dijo que no era deseado, que vine a este mundo por casualidad, o que no era lo que ella había querido, que fue una equivocación. Yo la perdono de todo corazón. Yo perdono a mi padre, yo le perdono por las veces que no me ayudó, por su falta de amor, afecto y atención. Yo lo perdono por su falta de tiempo y de no estar conmigo dándome su compañía. Yo le perdono de sus hábitos de beber, sus discusiones y peleas con mi madre y con mis hermanos, por sus castigos severos, por abandonarnos, por haberse alejado de casa, por divorciarse de mi madre y por las veces que prefirió estar fuera de casa. Yo lo perdono. Señor, quiero que mi perdón llegue a mis hermanos y hermanas. Perdono a los que me rechazaron, mintieron acerca de mí, que me odiaron y guardaron rencor, a los que me hirieron física y espiritualmente, aquellos que eran demasiado severos conmigo, me castigaron y que de alguna manera me hicieron la vida desagradable. Yo los perdono. Señor, yo perdono a mi esposa o esposo por sus faltas de amor, afecto, consideración, apoyo, atención, comunicación, por sus faltas, sus caídas, sus debilidades, sus acciones y palabras que me hirieron y me molestaron. Yo le perdono. Jesús, perdono a mis hijos por sus faltas de respeto, obediencia, amor, atención, apoyo, afecto y comprensión, sus malos hábitos, el no querer ir a la iglesia y todas las acciones que me molestaron. Dios mío, perdono a mi yerno y a mi nuera y a otros parientes relacionados con mi matrimonio, aquellos que trataron a mis hijos sin amor, por todas sus palabras, pensamientos, acciones y omisiones que me hicieron daño y causaron dolor. Yo les perdono, Señor. Señor, ayúdame a perdonar a mis suegros, a mis abuelitos y abuelitas, a todos los que hayan interferido con mi vida familiar y hayan sido posesivos en relación a algún aspecto de mi vida. Yo les perdono. Jesús, ayúdame a perdonar a mis compañeros de trabajo,
que me desagradan y que me hacen la vida molesta, a aquellos que me recargan de tareas, que me critican, que no cooperan conmigo, y a los que se esfuerzan por quitarme mi trabajo, yo les perdono. También perdono a mi obispo, a mi párroco, a mi iglesia, a mi comunidad, por su falta de apoyo, su mezquindad, falta de amistad, por no alentarme como debían, por no ser una inspiración para mí, por no ponerme en puestos que yo me sentía capacitado, por no invitarme a servir en tareas que yo creía poder ser útiles, y por todas las heridas que me causaron, yo les perdono. Señor, perdono a todos los profesionales que de alguna forma me odiaron, doctores, enfermeras, abogados, policías, empleados de hospital, por todos los que me han hecho, yo les perdono. Señor, yo perdono a mi jefe de trabajo por no pagarme lo debido, por no apreciar mi trabajo, por no ser bondadoso y razonable conmigo, por tener mal carácter, ser poco amistoso, por no darme mi puesto mejor y no felicitarme en mi trabajo cuando lo merecía. Yo le perdono. Señor, perdono a mis profesores e instructores, tanto del pasado como del presente, aquellos que me castigaron, me humillaron, insultaron, fueron injustos conmigo, se burlaron, me dijeron tonto, estúpido, hicieron que me quede después de clase. Yo les perdono. Señor, perdona a mis amigos que hablaron mal de mí, que perdieron contacto conmigo, que no me dieron apoyo, que no estuvieron disponibles cuando yo los necesitaba, a los que les presté dinero y no me lo devolvieron. Yo les perdono. Señor Jesús, yo oro en forma especial para obtener la gracia de perdonar a la persona que me haya ofendido más. Yo te pido poder perdonar a quien considero mi peor enemigo, al que me cuesta más perdonar o por el que digo que nunca lo perdonaría. Gracias, Señor, porque tú me libras del mal y me ayudas a perdonar. Gracias por tu amor y tu paz. Haz que tu Espíritu Santo ilumine todos los rincones de mi mente. Amén. Fin del cuarto capítulo. Estamos en contacto. Gracias. Difundan si les parece. Este cuarto capítulo me parece importante que lo puedan dar, aunque sea fuera del contexto del libro, y lo iremos a integrar. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias a Carlos, que me está ayudando a hacerlo video para poderlo subir a YouTube. Les pido que hagan una oración por Carlos para que Dios lo bendiga y lo ilumine mucho. Hasta luego.